Hace unos años, cuando trabajaba como farero en un remoto faro en la costa, viví una experiencia que aún me deja sin aliento cada vez que la recuerdo. Era una noche como cualquier otra, con el rugido del mar y el tintineo de los faros guiando a los barcos en la oscuridad. De repente, recibimos un llamado de auxilio a través de la radio marina. Era un barco que pedía ayuda desesperadamente, informando de que estaban a la deriva y necesitaban asistencia inmediata. Mi compañero y yo nos apresuramos a responder, preparándonos para enviar ayuda lo antes posible. Sin embargo, algo en el tono de la voz del capitán del barco me llenó de escalofríos. Había algo extraño en su llamado de auxilio, algo que no podía identificar en ese momento. Pero no teníamos tiempo que perder, así que encendimos la señal de emergencia y nos preparamos para enviar ayuda lo antes posible. Mientras esperábamos la respuesta del barco, decidí investigar un poco más sobre su ubicación. Busqué en nuestros registros marítimos y encontré información sobre un barco con el mismo nombre que había desaparecido hace más de 50 años en la misma área donde se había emitido la llamada de auxilio. Me quedé sin aliento al darme cuenta de lo que eso significaba. ¿Cómo era posible que el barco que había llamado a nuestra radio estuviera desaparecido desde hace tanto tiempo? ¿Estábamos siendo engañados o había algo más oscuro en juego? Con el corazón latiendo con fuerza en el pecho, informé a mi compañero sobre lo que había descubierto. Ambos nos miramos con incredulidad, sin saber qué hacer a continuación. ¿Deberíamos seguir adelante con el rescate o dejarlo en manos de las autoridades marítimas? Finalmente, decidimos seguir adelante con el plan de rescate. Aunque estábamos llenos de temor y dudas, sentimos que teníamos la responsabilidad de ayudar a aquellos que estaban en peligro en el mar. Nos subimos al bote salvavidas y nos dirigimos hacia la ubicación del supuesto barco en problemas. A medida que nos acercábamos, la niebla se espesaba a nuestro alrededor, envolviéndonos en un abrazo frío y húmedo. El faro era apenas visible a lo lejos, una luz solitaria en medio de la oscuridad de la noche. Pero cuando llegamos al área donde se suponía que estaba el barco, no encontramos nada más que el rugido del mar y el silbido del viento. Regresamos al faro con el corazón lleno de temor y confusión. ¿Había sido todo un engaño? ¿O había algo más siniestro en juego en esa noche oscura y nebulosa? Nos sentamos en silencio en la sala de control, reflexionando sobre lo que acababa de suceder y preguntándonos si alguna vez sabríamos la verdad detrás de esta misteriosa llamada de auxilio. Aunque nunca descubrimos qué pasó esa noche, la experiencia quedó grabada en mi memoria para siempre. A veces, cuando estoy solo en el faro, todavía puedo escuchar el eco de esa llamada de auxilio en la oscuridad, recordándome que hay cosas en este mundo que van más allá de nuestra comprensión, acechando en las sombras y esperando su momento para manifestarse. Recuerdo claramente el día en que mi compañero y yo fuimos asignados al nuevo faro en la costa. Fue una oportunidad emocionante, pero también estábamos conscientes de las advertencias que nos dieron antes de partir hacia nuestro nuevo destino. Nos dijeron que nuestro trabajo terminaba a las 9 de la noche en punto, ni un minuto más tarde. Además, teníamos instrucciones estrictas de cerrar todas las ventanas y puertas del faro antes de las 10 de la noche, de modo que no se pudiera ver nada afuera. Nos dijeron que era importante, aunque nunca entendimos por qué. Durante las primeras noches, todo transcurrió sin incidentes. Seguíamos las reglas al pie de la letra, cerrando las ventanas y puertas antes de las 10 de la noche y yendo a dormir poco después. Pero conforme pasaban las noches, empezamos a notar algo extraño. En algunas ocasiones, cuando estábamos acostados en nuestras literas, podíamos ver luces brillantes parpadeando afuera. Eran tan intensas que iluminaban el interior del faro, a pesar de que todas las ventanas y puertas estaban cerradas. Pero nunca nos atrevimos a mirar afuera, obedeciendo las instrucciones que nos habían dado. La primera vez que vi esas luces, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Me pregunté qué podrían ser esas luces y por qué parecían tan fuera de lugar en medio de la noche oscura. Sin embargo, decidí no indagar más y cerré los ojos, tratando de alejar esos pensamientos de mi mente. A medida que pasaban los días, las luces se volvían más frecuentes y más brillantes. A veces,
Podía escuchar un zumbido distante acompañando a las luces, como si algo estuviera acechando en la oscuridad, esperando su momento para manifestarse. Una noche, mientras estábamos acostados en nuestras literas, las luces brillaron más intensamente que nunca. Podía sentir la habitación iluminada por completo, a pesar de que todas las ventanas y puertas estaban cerradas. El zumbido distante se intensificó, llenando la habitación con su sonido ominoso. En ese momento, sentí un impulso irrefrenable de mirar afuera, de descubrir qué estaba causando esas luces y por qué nos habían dado instrucciones tan estrictas de evitar mirar. Pero algo dentro de mí me detuvo, recordándome las advertencias que nos habían dado y la importancia de obedecerlas. Así que me quedé allí, acostado en la oscuridad, sintiendo el miedo retorcerse en mi interior mientras las luces parpadeaban afuera. Y aunque nunca descubrimos la verdad detrás de esas luces misteriosas, la experiencia quedó grabada en mi memoria para siempre. Recuerdo esa experiencia como si fuera ayer, aunque han pasado años desde entonces. Trabajar en un faro en una isla remota tiene sus desafíos, pero nada me preparó para la vez que me quedé atrapado en medio de una tormenta feroz. Todo comenzó con un día tranquilo en el faro. El cielo estaba despejado y el mar estaba en calma, como si nada pudiera perturbar la serenidad de la isla. Pero como suele suceder en estos lugares remotos, el clima puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos. La tormenta llegó de repente, sin previo aviso. Los vientos aullaban con ferocidad y las olas golpeaban furiosamente contra las rocas que rodeaban la isla. En cuestión de minutos, me vi atrapado en medio de una furia de la naturaleza, con la comunicación cortada y las provisiones agotándose rápidamente. Pasé días en el faro, esperando que la tormenta pasara y que alguien viniera en mi rescate. Pero la tormenta parecía no tener fin, y cada día que pasaba me sentía más desesperado y desesperanzado. Mis suministros se agotaban rápidamente y la idea de sobrevivir a la tormenta se volvía cada vez más improbable. Durante las noches, el rugido del viento y el golpeteo de la lluvia contra las paredes del faro me mantenían despierto, llenándome de una sensación de miedo y ansiedad que era difícil de soportar. A veces, me sentía como si estuviera atrapado en un sueño terrible del que no podía despertar. Pero a pesar de todo, me aferré a la esperanza de que alguien vendría en mi rescate. Mantuve la fe de que mis colegas del continente no me abandonarían en mi hora de necesidad y que eventualmente encontrarían una manera de llegar hasta mí. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, vi la luz de un barco brillando a lo lejos. Sentí un nudo en la garganta y lágrimas de alivio brotaron de mis ojos. El rescate había llegado y finalmente estaría a salvo. Me preparé para abandonar el faro que había sido mi hogar y mi prisión durante tantos días, sintiendo una mezcla de emociones que era difícil de describir. Estaba agradecido por mi salvación, pero también lleno de una profunda sensación de agotamiento físico y emocional. Cuando finalmente llegué al barco de rescate, me sentí como si estuviera emergiendo de un sueño oscuro y tempestuoso. La tormenta había pasado, y aunque las cicatrices de esa experiencia permanecerían conmigo para siempre, sabía que había sobrevivido a una de las pruebas más difíciles de mi vida. Hoy, cuando pienso en esa experiencia, todavía puedo sentir el eco de la tormenta retumbando en mi memoria. Pero también puedo recordar la sensación de esperanza y gratitud que sentí cuando vi la luz del barco de rescate brillando en la oscuridad. Aunque estuve al borde del abismo, logré encontrar una salida y regresar a la seguridad del mundo exterior. Y por eso, estaré eternamente agradecido. Trabajar en un faro puede ser una experiencia solitaria y desafiante, especialmente en noches oscuras y tormentosas. Pero nada me había preparado para la vez que avisté un barco fantasma en el horizonte. Todo comenzó en una noche particularmente tranquila en el faro. Las olas chocaban suavemente contra las rocas y el viento susurraba en mis oídos mientras hacía mis rondas habituales. Me sentía tranquilo y en paz hasta que divisé algo extraño en el horizonte. Era un barco, pero no uno común y corriente. Este barco parecía desvanecerse en la oscuridad de la noche, como si estuviera hecho de sombras y niebla en lugar de madera y metal. Su presencia era inquietante y sentí un escalofrío recorrerme la espalda cuando lo vi por primera vez.
Durante varias noches consecutivas, el barco fantasma reapareció en el horizonte, siempre en el mismo lugar y siempre en silencio. No hacía nada, simplemente flotaba allí, como si estuviera esperando algo o a alguien. Pero lo más perturbador de todo era la sensación de ser observado que me invadía cada vez que aparecía. Intenté ignorar la presencia del barco fantasma, diciéndome a mí mismo que era solo mi imaginación jugándome malas pasadas. Pero cuanto más tiempo pasaba, más difícil me resultaba ignorar esa sensación de inquietud que me acompañaba cada vez que veía el barco en el horizonte. Una noche, decidí tomar medidas y acercarme al barco fantasma para investigar. Subí al faro y usé el telescopio para observarlo más de cerca. Lo que vi me heló la sangre en las venas. A bordo del barco, vi figuras oscuras moviéndose de un lado a otro, pero no eran personas en el sentido convencional. Parecían sombras, sin forma ni sustancia, pero aún así sentía que me miraban directamente, como si pudieran ver a través de mí. Cuando me di cuenta de que las figuras se dirigían hacia la costa, supe que tenía que hacer algo. Sin embargo, antes de que pudiera actuar, una densa niebla envolvió el faro, ocultándolo todo a mi vista. Cuando la niebla finalmente se disipó, el barco fantasma había desaparecido, dejándome con más preguntas que respuestas. Después de esa noche, la sensación de ser observado nunca me abandonó por completo. Incluso cuando estaba dentro del faro, me sentía como si las sombras del barco fantasma aún estuvieran acechando en la oscuridad, esperando su próximo movimiento. Finalmente, llegó el día en que me asignaron a otro faro en una ubicación diferente. Dejé atrás el faro y el barco fantasma, pero la experiencia permaneció grabada en mi memoria para siempre. A menudo me pregunto qué era ese barco y quiénes eran esas figuras oscuras a bordo. Pero una cosa es segura, nunca olvidaré la sensación de miedo y asombro que sentí al enfrentarme al misterio del barco fantasma en el horizonte. Trabajando en el faro, me encontraba solo en la oscuridad, con solo el sonido del mar y el faro como compañía. Pero algunas noches, ese tranquilo ritmo se veía interrumpido por un sonido hermoso y cautivador que flotaba en el aire. Al principio, cuando escuché por primera vez el canto de las sirenas, me quedé completamente atónito. Era una melodía tan bella y envolvente que me dejó sin aliento. Me sentí como si estuviera bajo un hechizo, atrapado por la magia de su canción. Pero a medida que pasaban las noches, empecé a notar algo inquietante en el canto de las sirenas. Aunque era hermoso, también tenía un efecto perturbador en mí. Sentía una sensación de terror y malestar cada vez que escuchaba sus voces, como si estuviera siendo arrastrado hacia un abismo oscuro y desconocido. Intenté ignorar el canto de las sirenas, diciéndome a mí mismo que era solo mi imaginación jugándome una mala pasada. Pero cada noche, su canción me llamaba más fuerte, hasta que me resultaba imposible resistirme. Una noche, decidí acercarme al borde del faro para intentar ver de dónde provenía el canto. Miré hacia abajo y vi figuras borrosas moviéndose en las profundidades del mar, sus cuerpos mitad humanos y mitad peces brillando en la luz de la luna. Cuando me di cuenta de que eran sirenas, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Había escuchado historias sobre estas criaturas míticas, pero nunca pensé que sería testigo de su presencia con mis propios ojos. A medida que las noches pasaban, el canto de la sirena se volvía más insistente y penetrante. Sentía que estaba perdiendo la cabeza, que su canción estaba consumiendo mi mente y mi alma. Finalmente, llegó el día en que no pude soportarlo más. Temblando de miedo, corrí hacia el faro y cerré la puerta con llave, tratando desesperadamente de bloquear el canto de las sirenas. Pero incluso con todas las ventanas cerradas y las puertas aseguradas, aún podía escuchar su melodía flotando en el aire, llenándome de una sensación de terror y desesperación. Pasé el resto de la noche acurrucado en un rincón oscuro del faro, rezando para que el canto de la sirena cesara y me dejara en paz. Y aunque eventualmente la canción se desvaneció en la distancia, su recuerdo persistió en mi mente, recordándome la terrorífica realidad de las sirenas y su poderoso canto.